Ok, bueno, esta va a ser nuestra primera interacción con la nueva metodología, el nuevo paradigma que nosotros vamos a implementar en programación, que es el paradigma de programación orientado a objetos. Hasta la fecha, ¿sí? Todo este tiempo, si han seguido ustedes el sílabo o las clases, ustedes en metodología aprendieron de manera indirecta este flujo de trabajo. Ustedes aprendieron que para resolver problemas de manera de programación, ustedes tenían secuencia, selecciones e iteraciones. Secuencia porque cada línea de código se iba ejecutando una después de la otra. Entonces ustedes decían, declaramos las variables, las inicializamos, las leemos, luego viene el proceso y después viene mostrar los resultados. Entrada, proceso y salida. Es la manera con la que ustedes hacían esa secuencia y con la que ustedes han venido pensando o tomando como base para resolver problemas. Ustedes dicen eso, ok, ¿qué variables voy a necesitar? ¿Cuándo las voy a leer? ¿Cuándo las voy a procesar? ¿Qué es lo que tengo que dar de resultado? Y hacen esta secuencia. Como el mundo no es tan bonito, todo siempre se nos complica, en ocasiones había que tomar decisiones. Entonces nosotros teníamos los if o teníamos los switch, los casos. Entonces, esto es mayor o igual que esto es menor, esto es tanto. Si es verdadero, hago una secuencia. Si es falso, hago otra secuencia. Pero siempre se respetaba la secuencia. Las dos cosas no podían hacerse al mismo tiempo. Estas son las estructuras básicas de la programación estructurada. Finalmente, los ciclos. Utilizo este poder de bifurcación que me daba la selección y hago una repetición, una iteración de líneas secuenciales de código. Iteración que en cualquier momento yo puedo romper para dejar de hacerla. Y eso son lo que nosotros conocemos como los ciclos. El ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while, el ciclo for each. Cuando ya estamos con bases de datos, por ejemplo, y tenemos una tupla que vamos recorriendo. Entonces, con estas estructuras, ustedes conquistaban el mundo. Con estas estructuras nosotros hemos venido resolviendo cualquier cantidad de problemas. Que vamos a imprimir un rombo, que vamos a imprimir un cuadrado, que vamos a leer una lista de números, que vamos a leer estudiantes, sus calificaciones, encontrar los promedios, el promedio más alto, el promedio más bajo, el promedio del aula, que vamos a crear un sistema de registro nacional y vamos a empezar a generar los números de identidad y los expedientes y vamos a leer archivos y todo lo hemos hecho con estas sencillas estructuras. E incluso muchos de nosotros aprendimos así de manera cuadrada este esquema. Importo mis librerías, declaro mis variables, entrada, proceso y salida. Y siempre pasándome en secuencia, selección e iteración. Está de más decir que la importación de librerías fue en la última faceta de la programación estructurada, que se conoce como segmentación. Dado el poder que tengo yo de iteración y el uso de funciones, entonces comienzo a segmentar mi código. Ya tengo un archivo para cabeceras y definición de funciones, que esos archivos los puedo importar y los puedo utilizar ahorrando código. Ya no era necesario que yo estuviera reescribiendo código. Entonces, esa segmentación junto con base de datos y muchos problemas de la industria del software hasta ese momento dieron pie al paradigma de programación orientado a objetos. No es el único paradigma de programación, la verdad que no. De los más populares, indiscutiblemente. Es bonito, a mí me gusta. Espero que a ustedes también. Hay muchas maneras de programar. Orientado a procedimientos, pienso en el algoritmo, en la serie de pasos que voy a tener que hacer, en los procedimientos, en las funciones que estoy utilizando. Orientado a objetos, no me interesa el algoritmo. Pienso en las clases, pienso en objetos y en la relación, en la interacción que tienen los objetos. No es que no van a haber algoritmos, pero no me baso en ellos para modelar mi mundo, orientados a la lógica, expresado en cálculo de predicados, hechos y reglas. Eso ya es inteligencia artificial, que yo tengo una serie de hechos, una serie de reglas, como decir, tal es padre, tal es hijo. El hijo del hijo
es el nieto del padre. Y el padre del padre es el abuelo del hijo. Y a raíz de ahí, esa es una regla genética, empiezo yo a empezar a figurar o empezar a resolver árboles genealógicos, sabiendo solo el parentesco de quiénes son los padres, quiénes son los hijos, y empiezo a aprender que hay tatarabuelos, que hay bisabuelos, etcétera, etcétera. Orientado a reglas. Son reglas más que todo if, then. Si esto pasa, entonces esto. Y si esto pasó, entonces lo otro. ¿Sí? También hay la programación funcional, hay la programación orientada a eventos, hay la programación visual orientada en objetos y un sinnúmero de maneras de programar que se han ido creando y se han ido desarrollando precisamente para programar de manera más rápida, más fluida y ahorrarnos muchas líneas de código y mucho tiempo. De hecho, hay un nuevo paradigma de programación que tal vez se los mencione más adelante, en el que uno no escribe código. Es programar sin código. Si mal no recuerdo, empezó su auge el año pasado, 2021. Tengo que revisar bien eso y estoy buscando bien, estoy empapándome bien para poder mencionárselos y presentárselos, en el cual el programador definitivamente ya no tiene que escribir líneas de código. Si ya se sabe la lógica, solo selecciona los componentes y ya se va. Y eso es algo que ya se sabía lo que íbamos a llegar. Por ejemplo, aquel juego, el Garage Builder creo que se llama, de Nintendo, ya el de Nintendo Switch ya les permite crear videojuegos con estructuras de bloque. Tenemos un Real, ¿sí? Tenemos un Real que uno va colocando los bloques y luego va haciendo las programaciones personalizadas. Pero para todo eso necesitamos el paradigma y la metodología de programación. Tenemos que saber cómo es que está pensado que yo puedo utilizar estas herramientas. Un libro que a mí me gusta mucho y que ha sido de las mejores compras en mi vida de estudiante y profesional ha sido Programación Orientada a Objetos, de Luis Joyanes Aguilar, la segunda edición de la editorial McGraw-Hill. Si ustedes lo pudieran comprar, pues sería maravilloso. Lo que me gusta de este libro es que enseña el paradigma divorciado del lenguaje de programación. Ustedes pueden programar orientado a objetos en C++, en Java, en Smalltalk, en Python, ¿qué más? En Clojure, bueno, que Clojure es funcional, pero tiene su parte PHP, lo pueden hacer objetos. O sea, a ustedes en esta altura del partido tienen que saber que lenguajes de programación hay muchos. Pero si ustedes entienden el paradigma, luego agarran un libro, un video, una referencia y se aprenden la sintaxis. El lenguaje no debería ser un impedimento para resolver problemas de manera estructurada o ahora resolver problemas orientados a objetos. Porque vaya, aquí yo les mencioné orientado a objetos, clases y objetos. Significa que si yo estoy programando objetos, tengo que declarar clases y tengo que instanciar objetos. ¿Cómo lo hago? En C++, C++ tiene su sintaxis. ¿Cómo lo hago? En Java, Java tiene su sintaxis. ¿Cómo lo hago en Python? Igual, no voy a mencionar todos los lenguajes. Pero sí sabemos que tenemos que crear clases y que tenemos que instanciar objetos. Que tenemos que declarar variables en todos los lenguajes. ¿Cómo se declara una variable en cada lenguaje? Pues eso ya no importa. Eso ustedes lo pueden aprender. Esa versatilidad, esa flexibilidad de manejar el paradigma por encima del lenguaje es uno de mis objetivos para con ustedes. Para que el día de mañana cambien de lenguaje como quien se cambia de calcetines. Hay mucha gente que no tiene título universitario y hace consultorías. Entonces, mira cuál es el lenguaje de turno, el más famoso, lo aprende, saca un par de consultorías, pasados 2-3 años, ve o se vuelve un especialista en ese lenguaje, o mira si hay un nuevo lenguaje que tenga mayor campo laboral, aprende el nuevo lenguaje y empieza a desarrollar. La lógica de programación no se la va a quitar nadie. Cómo se implemente en el lenguaje diferente, eso ya es pura sintaxis y seguir reglas, es pura ortografía. Entonces, siempre apréndanse ustedes las bases del paradigma y procuren una sana metodología de la programación. Si bien todo problema podía resolverse utilizando el paradigma de programación estructurada, era sumamente complejo el desarrollo de software considerando los tamaños de los programas. También habían problemas de trabajar en equipo
pero sobre todo el mantenimiento de los sistemas. Cada nuevo cambio requería en la mayoría de los casos rehacer todo el programa. Ciclo de vida, desarrollo de sistemas. Hay autores famosos como Kendall y Kendall, si quieren buscar el libro para que vean. El jueves, no me acuerdo si fue el jueves, no, fue el miércoles. El miércoles de la semana pasada yo les enseñé a ustedes métrica versión 3, cómo hacer la industria del software, el ciclo de vida, desarrollo de sistemas con una métrica. Entonces hay fases que ustedes van a reconocer. Análisis, diseño, implementación, depuración y mantenimiento. Para 1970, el 67% del tiempo invertido era en mantenimiento. Y es que imagínense ustedes, ahorita vengo yo y le digo a Ana, Ana, fíjese que necesito un programa para llevar el control de estudiantes. Entonces necesito el nombre del alumno, el número de cuenta, la clase y la calificación. ¿Ok? La calificación final, no quiero nada más. Entonces viene ella, crea su estructura alumno, que tiene su campo nombre, su campo apellido, su campo código de la clase, y luego pues ya la calificación final, tiene un promedio global, y ella se coloca y se pone y me hace los formularios, todo en programación estructurada, ¿eh? Y viene y luego también tengo una base de datos utilizando archivos de texto, que los archivos de texto tienen los campos de esa estructura, y cuando comience el programa me lee los campos del archivo y va, magnífico, funciona. Entonces vengo yo y termina y le digo, ¿sabe qué? Fíjese que también necesito las notas de acumulativo y observaciones de comportamiento. Ese pequeño cambio es volver a hacer todo el programa de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora los formularios tienen que pedir notas acumulativas y luego tengo que pedir observaciones, lo que me dice que también tengo que modificar los archivos planos y tengo que agregar esa información. Entonces es, la mayoría de las veces, rehacer de nuevo el software. Y son códigos enormes, son líneas de códigos tras líneas de códigos tras líneas de códigos. Ese es un problema de la programación estructurada. Es muy bonita, nos resuelve, podemos hacer las cosas, pero hacer un cambio, algo que yo no haya contemplado, en la mayoría de los casos es rehacer el sistema casi completo. No es hacer un cambio aquí, es rehacer formularios, rehacer pantallas de salidas, rehacer, estar leyendo y estar escribiendo en archivos o en bases de datos, y eso es mucho más complejo. Imaginemos un sistema de posicionamiento global donde nos pide con ayuda de un GPS indicar personas con enfermedades crónicas. Se registra la longitud y la latitud de la casa, así como el nombre de la persona y las enfermedades crónicas. El sistema entonces pide coordenada para longitud, coordenada para latitud, nombre de la persona y enfermedades que padece. Y puedo en un mapa mostrar, yo digo, por ejemplo, quienes tienen diabetes, esta persona tiene diabetes, en esta casa tienen diabetes, en esta casa tienen diabetes. ¿Qué persona tiene glaucoma o qué persona lo han operado por tal cosa? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué persona padece Parkinson? Esta persona acá. Yo puedo hacer eso, un mapa que me muestre la residencia. Pero ¿qué pasa si un año más adelante se decide incluir la altura sobre el nivel del mar? Porque tenemos longitud, latitud y también hay altura. ¿Ok? Entonces es necesario no solo leer esto, sino que también leer la altura con respecto al nivel del mar. Ya me cambian los formularios, lo que yo ya les había dicho. Este cambio de un nuevo dato implica rehacer más del 80% del software. La nueva lectura, la nueva salida, modificar los datos, actualizar datos antiguos. Esta parte de actualizar los datos antiguos para que hagan match, Dios mío, eso es fatal. Cuando ustedes van a una empresa, no van a desarrollar software desde cero. Perdón, no van a desarrollar software pensando que la empresa no tiene operaciones y que viene empezando. No están desde cero. Esa gente ya ha facturado, ya ha entregado, ya tiene proveedores, ya tiene transacciones. Ustedes van a tener que hacer una carga de datos iniciales y su software se tiene que pegar a esa carga de datos. Entonces, un pequeño cambio es actualizar lo viejo y empezar a pedirlo para lo nuevo. Ahora digamos que pasa más tiempo
Y el sistema también pide registrar el estado civil y denotar si se ha operado o no por cada uno de los padecimientos. De nuevo, hay que rehacer el software. En paradigma de programación estructurada, por mucho que nosotros podamos resolver el mundo, esta es la más grande de las limitantes. ¿Por qué se sigue enseñando? Porque es importantísima. Ya vamos a ver nosotros más adelante que dentro de los objetos lo que nosotros tenemos es programación estructurada. Hay gente que empieza programación orientada a objetos sin aprender programación estructurada y está muy bien. Lo único que cuando usted ya tiene una metodología y la ha puesto en práctica, ya hay cosas que sabe hacer de manera muy eficaz. Entonces solo aplica lo que ya sabe, reciclando ese conocimiento y adelanta muchos pasos. No a todos se les hace fáciles, a algunas personas se nos complica más que otras porque seguimos pensando de la misma manera estructurada. Los cambios realizados en la evolución de un programa son el punto débil de los métodos tradicionales de desarrollo de software, siendo paradójicamente uno de los puntos fuertes de los métodos de desarrollo orientado a objetos. Y desde ya, el poder de la programación orientada a objetos es que puedo hacer cambios sin necesidad de rehacer todo el software. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en los algoritmos, en qué voy a leer, cómo lo voy a leer, qué es lo que voy a procesar, cómo lo voy a mostrar. Estoy pensando en objetos y cada objeto es independiente del otro, aunque se relacionan entre ellos e interactúan entre ellos. Uno de los ejemplos que a mí me gusta poner siempre son los videojuegos. No sé, por ejemplo, quién jugaba Plantas versus Zombies, que de ahí sale Clash Royale. Cada planta nueva se recicla de plantas anteriores. Cada ataque nuevo solo se le agrega a la planta y no tiene que cambiar a los zombies, ni al escenario, ni nada por el estilo. Ya lo vamos a ir viendo con más detalle. Igual lo mismo en las cuentas bancarias, en los sistemas de salud y todo lo demás. Cuando hablamos de calidad de software, vamos a hablar de estos 10 puntos. Podemos medir nosotros un software y qué tanta calidad tiene con estas 10 cosas. En primer lugar, la eficiencia del software. ¿Hace uso adecuado de los recursos? Memoria, procesamiento, almacenamiento, transportabilidad. ¿Se puede implementar en diversos sistemas físicos o lógicos? Lo puedo utilizar en el celular, lo puedo utilizar en la computadora, lo puedo correr en una aplicación desktop, lo puedo correr en una aplicación de navegador, lo puedo utilizar en un microondas, lo puedo utilizar en una estufa, lo puedo correr en un televisor. Verificabilidad. Puedo verificar el software. Me consta los resultados y los procesos. Puedo garantizarlos. La integridad protege sus propios componentes. Facilidad de uso. Se comunica con el usuario u otro software de manera sencilla. Corrección. Realizar exactamente las tareas definidas en su especificación. Si yo decía que 2 más 2 iba a ser 5, pues 2 más 2 va a seguir siendo 5. Yo voy a poder corregir cualquier problema porque yo sé qué parte del software hace qué cosa. Entonces no tengo que ir a inventar. Quienes vieron la película Internship, creo que se llamaba, aquellos chicos que iban para Google, que eran mayores de edad, hay una de las pruebas que les hacían, y espero no estar haciendo spoiler, me disculpan si estoy haciendo un spoiler, que alguien llamaba de soporte técnico y decía que tenía problema con algo. Entonces ellos tenían que saber qué del código tenían que cambiar, modificar o adecuar para resolver ese problema. Entonces, programación orientada a objetos es más fácil corregir porque todo está separado. Nada depende de lo otro y eso no es tanto cierto, pero vámonos viendo de esa manera. Robustez. Incluso en situaciones anormales, esto me va a funcionar. Manejo de excepciones. Raramente se ve en programación estructurada, pero sepan que eso sí se involucra en programación orientada a objetos. Extensibilidad. Puedo adaptar cambios en su especificación. Reutilización. Puedo reciclar código dentro de la app, dentro del software, o llevarme ese código para que funcione en otro software. ¿Ok? Yo les digo, si yo programo, por ejemplo, y voy a retomar un Plantas versus Zombies, tengo soles que van cayendo, tengo mi enemigo, que son los zombies, y tengo mis plantas, que es mi ejército. Si me voy a Clash Royale,
No tengo soles, tengo elixir. Y no tengo plantas, tengo cartas. Pero las cartas consumen soles, las plantas consumen soles y las cartas consumen elixir. Es lo mismo. Estoy haciendo un sistema para apartar asientos en un teatro. Selecciono la obra, selecciono la función y dependiendo de la sala selecciono el asiento. Estoy haciendo un sistema para pasajes aéreos. Selecciono el vuelo, selecciono luego los asientos donde voy a estar yo en el vuelo. Estoy haciendo un sistema para ir a ver una película. Selecciono el cine, selecciono la película, selecciono la función y luego selecciono los asientos en los que, vaya, no me hagan, creo que ya se entiende, ¿no? Compatibilidad se puede combinar con otro software. Mis salidas las puedo proporcionar como entradas a otro software. Y esa es una ventaja que puedo tener. Ventajas de utilizar orientación a objetos. Adecuado para aplicaciones complejas, sobre todo para hacer prototipos y simulaciones. Los simuladores y los prototipos son muy difíciles de hacer en programación estructurada debido a la cantidad de líneas de código que requieren. Pero en programación orientada a objetos es otra historia. La encapsulación, que es una de las propiedades de la programación orientada a objetos, soporta un alto grado de reutilización de código, que esa encapsulación es potenciada por la herencia, que es otra de las características de la programación orientada a objetos. En bases de datos, la orientación a objetos se adjunta bien a los modelos semánticos de datos para solucionar las limitaciones de los modelos tradicionales, incluido el modelo de bases de datos relacionales. Hay una técnica que se llama diagrama de entidad-relación. ¿Cuáles van a ser mis entidades y la relación que van a tener entre ellas? Si estoy en bases de datos, así puedo determinar tablas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las tablas de mi base de datos? Y cuáles van a ser las tuplas, los campos de las bases de datos, y ver cuáles van a ser llaves primarias, llaves foráneas. Esto lo van a entender mejor en bases de datos, pero ver cómo se relacionan esas tablas, ¿sí? Da la casualidad que en orientación a objetos, el mismo diagrama de entidad-relación lo puedo utilizar como diagrama de clases, porque las entidades son clases y las relaciones entre las tablas generalmente y casi de uno a uno son las mismas relaciones entre las clases. Entonces yo puedo estar modelando mi programa con orientación a objeto y estoy obteniendo también o estoy validando la base de datos que voy a utilizar. Además, ha habido un incremento en los lenguajes que soportan la orientación a objetos, aunque ahorita el paradigma tope para 2021 era la programación funcional. Programación funcional orientada a objetos. Es multiparadigma, pero sí, la mayoría, si no es que todos los lenguajes de programación soportan orientación a objetos. Interfaces de usuarios gráficas y visuales. Ya no tengo que estar solo con las ventanas de comando. La orientación a objeto me facilita las interfaces visuales, botones, formularios, gráficas, sprites. Todo eso me lo facilita la orientación a objeto, que eran problemas con el paradigma de programación estructurada.